última persona que lo necesite. Gracias por venir, ha Gracias sido muy a amable. ustedes. Me voy a trasladar a la otra mesa en donde hay sentados ya legisladores. Vamos a discutir sobre lo que decía recién María Eugenia Vidal. Ya están con nosotros, como siempre, Claudio Pressman, Alejandro Bodar, gracias por estar con nosotros a los dos. Está Francisco Titonena, María José Lubertino, Enzo Pagani y Francisco Quintana, gracias por estar con nosotros. ¿Le convenció, Alejandro, lo que dijo Vidal? No. Y no porque yo, por ejemplo, creo que las medidas estas paliativas, yo las considero importantes. Yo creo que hay que darle un mensaje, antes que nada, de que la gente está acompañada. Yo, por ejemplo, que nunca, en ninguna de las últimas crisis, haya estado el gobierno, el jefe de gobierno, para mí no es una casualidad. Yo creo que, por ejemplo, cuando hay una alerta, y ya sabemos que últimamente por el cambio climático pueden pasar estas cosas que pasaron, yo creo que es importante que las autoridades estén al lado de la gente. Yo me hubiera gustado ver un jefe de gobierno con la capucha, con las botas, metido ahí donde tenía que estar. Creo que eso es una señal importante de que les interesa lo que pasa. Como creo también que sería importante que ellos, no porque uno se los exija, anuncien que no van a pagar a ABL el que está en una situación así, que las cuotas esas de 8.000 las va a cobrar, porque todavía hay gente que no cobró de la indemnización anterior, ¿no es cierto? Y que estuvieran abiertos a discutir que el que perdió, ¿no es cierto?, cosas por mucho más, facilitarle, ¿no es cierto?, las cosas. O sea, yo creo que estas medidas, que si bien no solucionan el problema de fondo, son importantes para ver que hay un Estado presente, no que hay un Estado ausente frente a los problemas. Francisco. A nuestro entender, y lo decía recién la vicejefa, para nosotros claramente hay un Estado presente, hay un Estado que acompaña. El acompañar no necesariamente significa caer en alguna foto demagógica, sino en todo caso estar al frente de los problemas para solucionarlos. Por ejemplo, estar al frente del comité de crisis, entendiendo que somos un equipo, entendiendo que hay una máxima responsabilidad en el jefe de gobierno, pero también hay otros funcionarios que tienen responsabilidades concretas, como la propia vicejefa. Ella contaba recién, desde primera hora estuvo al frente del problema, pero también muchos ministros que tienen áreas de su incumbencia que tienen que ver con este problema. Ahora, también lo que yo recalcaría es, evidentemente nosotros podemos discutir acerca de los paliativos, podemos discutir si los 8.000 pesos son razonables o no, podemos discutir si se pueden pagar de manera más dinámica. Evidentemente creo que, y nosotros lo reconocemos, es parte de las cosas que se pueden mejorar. Ahora, lo que hay que discutir es la situación de fondo. Digo, ¿por qué llegamos a donde llegamos más allá de los imponderables? Cuando digo imponderables... Un segundito porque me interesa esto. ¿Autoriza la Nación, no autoriza la Nación? Pablo Rendich sigue trabajando en Belgrano. Pablo, ¿cómo está la situación en este momento? Bueno, con esta imagen desolada realmente, porque tenemos un barrio aquí en Belgrano, obviamente edificios, casas que están absolutamente oscuras, que los vecinos están tratando de organizarse como pueden, hicieron un cacerolazo hace algunos minutos y tratando de expresar su bronca para que sean atendidos por las empresas que le den una respuesta para ver cuándo se restituye la luz, y algunos, como es el caso, ¿cómo es tu nombre? Bruno. Bueno, Bruno, ¿ustedes cómo están en este momento? ¿Sin agua también, solamente sin luz? Así es, yo estuve en la zona Vicente López ayer, madrugada de martes, y esta vez, bueno, todos vieron en televisión como en la zona de Puente Saavedra había un colectivo todo tapado por el agua, y esta vez no se inundó tanto sobre Blanco Encalada, porque hubo camiones hidrantes que parece que estuvieron tratando de repeler el problema, pero a la altura de Cabildo al 4000, ahí realmente donde se atascó y hubo autos que estaban bajo el agua. Y en mi casa desde las 4 o 5 de la mañana que estoy sin luz. ¿Estabas en tu casa No, en el momento estabas viajando, o sea que pudiste ver mucho de eso? Vi mucho de eso y hasta arriba del colectivo mismo, con todo el peligro que eso trae. Porque, bueno, cables de electricidad, boca de tormenta, muchas cosas más. El problema es que parece que se había podido evacuar en la zona Blanco Encalada, pero obviamente por eso es como que dejaron de lado la otra, que era más para el lado de Cabildo y Quesada, para el 4000 de Cabildo más o menos. Y después en mi casa desde las 4 de la mañana que no hay luz, y ahora también al no haber luz no hay agua. Y esto no es una cosa que pasa ahora, obviamente que van a echarle la culpa al clima, pero obviamente hay una infraestructura, hay presupuesto, y me parece que hay que ir más que nada previendo todo esto que va a pasar, porque el agua va a caer y ya sabemos cuáles son las zonas que más pueden estar afectadas. No hablemos de Juan B. Justo, que realmente se pudo más o menos variar la situación, pero acá en esta zona, ni hablar con urbano, no vamos a discriminar porque esto le pasa a cualquiera, y más en estas zonas con el arroyo, y no han tomado precauciones. Y obviamente uno llama a Edenor, no contesta a nadie, hay una máquina que no responde, no dan una respuesta,
Imagínense, yo vivo en un piso 7, todavía soy joven, puedo bajar caminando, pero hay gente, o bebés, o enfermos, o gente mayor, que vive en pisos 15, 20. Uno se empieza a quedar sin agua, sin luz, algunos sin teléfono, y entra la desesperación, obviamente porque con todos los aumentos que han habido de impuestos. Seguramente. Te agradezco mucho la opinión de los tantos vecinos que están asumiendo su situación en medio de todo este problema, ¿no? Pablo, muchas gracias. Gran trabajo de todos los periodistas en Exteriores de América. Está en línea Sergio Berni, que es el secretario de Seguridad de Nación. Doctor Berni, soy Luis Novarecio. Buenas noches. ¿Qué tal, doctor Novarecio? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Podemos decir a esta hora, la verdad que es casi macabro hablar de números, pero cuántas víctimas fatales se han producido en este temporal? Y por ahora tenemos confirmado absolutamente 6 y hay 2 víctimas más que lamentablemente, bueno, están haciendo las pericias y para poder confirmar si tiene debido al temporal o no, pero la verdad que hablar de números sí. no. ¿Cómo está la situación en La Plata con este incendio que se había producido en la destilería? Bueno, en Ensenada está controlado y ahora estamos yendo a La Plata que está con bastante problemas de inundación La Plata también, así que estamos en este momento yendo para allá. ¿Hay algún tipo de víctima personal o de daño personal? La verdad que estamos saliendo del barrio Mitre aquí en Capital, que ya está todo bastante contenido, y estamos yendo a La Plata. Recién estuve hablando con el intendente, estamos mandando prefectura, el Ministerio de Defensa está mandando los camiones del ejército, y estamos yendo para allá a ver, para tomar contacto con la realidad. ¿Hay colaboración entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad? ¿Han podido trabajar de forma conjunta en esta circunstancia? Miren, en esta ocasión, quien se hace cargo de la situación debe ser el Gobierno de la Ciudad, y por tal motivo nosotros estamos a total disposición y nos hemos puesto a disposición del Gobierno de la Ciudad, y todo lo que el Gobierno de la Ciudad nos solicita estamos dando estricto cumplimiento. ¿Le parece que ha reaccionado como corresponde el Comité de Crisis de la Ciudad de Buenos Aires? Y eso me parece que habría que analizarlo después. En este momento no me parece que no corresponde en medio de una tragedia hacer este tipo de comentarios y decir que todo el Gobierno Nacional está a disposición del Gobierno de la Ciudad para poder salir lo más rápido posible de este problema. Doctor Berni, gracias por atendernos. No, por nada. Hasta luego. El doctor Berni, secretario de Seguridad. 6 muertos confirmados, entonces. Las otras 2 personas todavía están en vía de confirmación. El Gobierno de la Ciudad, Tito, dice que el Frente para la Victoria no le autoriza endeudarse y no puede hacer las obras. Primero y principal, se han votado la deuda para realizar el Arroyo Vega, se han votado, en la Ciudad de Buenos Aires ha sido autorizado. Digo, acá hay que plantearlo, Luis, la cuestión en una cuestión de prevención, digo. No podemos, tenemos que prevenir estas cuestiones, porque si no, siempre lloramos sobre la leche derramada. Mire, Luis, yo nací y vivo en La Boca, he sufrido muchas inundaciones. Usted sabe que en La Boca había un semáforo sobre el riachuelo, donde marcaba concretamente y nosotros sabíamos cuándo estaba la inundación, porque había sudestada o algo, sin tener el Servicio Meteorológico Nacional, ni estar en internet, ni nada, y sabíamos y levantábamos las cosas de nuestras casas para plantear esto. Esto es lo que hoy tiene que plantearse, prevención. Prevención del Gobierno de la Ciudad, poner a trabajar los equipos de defensa civil, plantear en estas cuestiones que hoy tiene... Y no lo hizo el Gobierno. No lo ha hecho. ¿No lo hizo, Lubertino? Yo estoy todavía muy conmovida por toda la situación de lo que ha pasado hoy, y sobre todo no solamente por las personas fallecidas, sino también por esta situación como de abandono y anomia, que incluso habiendo otras inundaciones anteriores no fue tan dramática y tan ausente el Gobierno de la Ciudad como en esta oportunidad. Ausente el jefe de gobierno, lo cual no me parece una casualidad, porque cada vez que hay fines de semana largos o situaciones así, digamos, si tiene 200 días de vacaciones en 2 años, obviamente está ausente muchas veces, y ausente el equipo, ausente todo. Que nos digan que hay 600 personas para el drama que significaba hoy la tragedia, hoy no alcanzaba con 600 personas, por más de que haya estado presente el Gobierno Nacional. Muchos de nosotros estuvimos en distintos barrios y lugares, y a la temprana mañana no había nadie de nadie,
al mediodía comenzó a haber algún tipo de movimiento y a la tarde todavía era escaso y había muchos lugares donde no alcanzaba con las previsiones. ¿Pagan? Ahora, perdóname, una cosa Sí. que quiero decir. Lo que no puedo creer es que Macri vuelva a reaparecer hablando digamos, del problema climático, de la catástrofe climática, cuando esto ya es reiterado y ya ha habido un cambio de paradigma en cuanto son las lluvias de la ciudad. Se votó una oficina meteorológica de la propia Ciudad de Buenos Aires el año pasado, que tuvimos una fuerte discusión sobre si era necesario o no. Nada de eso se vio ni está en funcionamiento. Yo creo que tenemos que encauzar un poco la situación, ¿no? Tito recién hacía mención a la solución del problema del barrio de La Boca. Y me parece que ahí hay un ejemplo muy claro de cómo se solucionan este tipo de problemas, valga la redundancia. Si no hay obras infraestructurales de fondo, este tipo de problemáticas no se solucionan. Sí, eso ya van lo a volver a sabemos todo, llover. con ondas, se lo perfecto, digo, ¿no? Ya lo pero sabemos Luis, todo. pero van a, perfecto, Llevan pero 6 años. cómo, no, déjame hablar, Alejandro, 6 años. déjame hablar. Llevamos 6 años y en esos 6 años terminamos una de las obras más 6 importantes que muertos. tenía la Ciudad de Buenos Aires. No hagas política con los muertos, no me parece apropiado. No, es que vos respetemos tratá a la de- familia de los tratá- muertos. tratá de No que discutamos, evitarlo, Alejandro, ¿viste? por supuesto, Porque tratamos sos de el que evitarlo. gobierna. A diario tratamos de Sos el evitarlo. que Por gobierna. supuesto que a diario tratamos de evitarlo. Entonces, no hagamos política con el dolor de las familias afectadas, démosle nuestro Que hagan pésame, política nuestro para pesar, evitarlo, démosle nuestro pésame, nuestro pesar y limitémonos a hacer lo que sí tenemos que hacer, que era, Evitarlo. por ejemplo, darle el aval a la ley que se había sancionado en el 2009, no la que se sancionó a fin de año. ¿Por qué se subejecutó el presupuesto No de los lo del acaba de año explicar la pasado? jefa de gobierno, Mirá, no se, los datos no se son subejecutó claros. absolutamente Se nada, subejecutó María José. en el No, plan director no es cierto. hidráulico y se subejecutó Quiero, en si no obras le molesta, quiero fluviales. volver al eje de lo que estaba planteando. ¿Por qué Así hay como la millones Boca de dejó de pesos para la inundarse basura después y no de... se limpian los sumideros? Déjame terminar de hablar, María Pero José. eso es lo que hay que hacer. Estamos acostumbrados a que en las sesiones monopolice la palabra. Acá, para que la gente del público entienda, Lo que tratemos de hay que- hablar de a vos uno. decís que hay que Tratemos de hacer hablar de a obras, uno, ¿y sí. por qué Para habiendo hacer obras de recursos no se infraestructura hicieron? de esta magnitud hace falta financiamiento internacional. No hay otra Para manera de limpiar los hacerla. sumideros que hace falta. Para entubar el arroyo Vega y para entubar el arroyo Maldonado, como fue el Maldonado, y el arroyo Medrano, y que no vuelva a suceder lo que está pasando. Pero para limpiar los sumideros que plantea... Para, me parece para una limpiar cosa... los sumideros lo que hay que hacer es verificar que Había una la... mugre monumental en la ciudad. Pagani, No, yo no hay- estoy de hay acuerdo. que hacer- Coincidió con un que- momento coyuntural que es la situación de otoño, donde a lo mejor la caída de hojas puede haber Pero entorpecido... hace el- tiempo que se caen las hojas en Sí, otoño. claro que sí, Luis, por O sea, supuesto que sí, hace mucho tiempo, y se incrementa la tarea de recolección, como La verdad- hizo el Ministerio de Espacio Público. Claudio, ¿Ustedes perdón, no que no lo dejamos reconocen hablar. el problema con la basura? Ante todo me parece que lo primero que tenemos que hacer es solidarizarnos con aquellos que fallecieron, con sus familias y con aquellos que perdieron todo, ¿no? Hay gente que ha perdido todo hoy. Correcto. Las imágenes eran terribles. Me parece que la segunda cosa que tenemos que pensar es que tenemos que salir de esta discusión y ponernos al servicio de la gente. Yo digo, me parece que nosotros tenemos que ponernos frente a los ciudadanos a que usen nuestros despachos, el mío está abierto, para que vengan, para que reclamen y ayudar al ciudadano a que reclame eso que todavía de la vez pasada no le pagaron. Eso es muy importante. Y me da la Ciudadanos sen- que tienen problemas, Sí. ir a la legislatura, Mi despacho de Presman mi está despacho abierto. En la Lo cri- que- en lo la que- crisis no, no, anterior, me parece que el también PRO levantó disculpame, la sesión. disculpame, En la déjame- crisis déjame- anterior déjame levantó la déjame sesión. terminar. Espero que no levanten la de Déjame jueves terminar. para Me que parece- se puedan votar me medidas parece- contra Pero para Alejandro, por favorecer ejemplo, No, la déjame gente. terminar, vos votaste déjame el elevamiento terminar. del Vega, no. Déjame Entonces, terminar. Disculpame, hay que hablar de respondé cosas las cosas, concretas, pero sí hay que hablar de concreto cosas que concretas. gobiernan La hace solución a ¿puedo los problemas de fondo terminar? es, por ejemplo, años. aprobar el Si endeudamiento no para pueden hacer una obra gobernar, de díganlo, fondo en la porque ciudad. yo creo No que el la votaste, kirchnerismo es responsable porque de no no darle hacen el política dinero, de pero cara a la 1.000 gente, millones hacen entre política 43.000 los solamente pueden para los conseguir sin medios, interesar a la Alejandro. gente. ¿Puedo ¿Por terminar? qué no les interesa a la gente? Nada, no le pagan, no le pagan a nadie. Alejandro, no lo Alejandro, Nunca podés votan nada a favor Sería de la bueno que me gente. dejen terminar, ¿Por qué ¿no? no dicen lo que dijeron, vienen diciendo todo el día, que no le van a dar nada deja- en relación a la BL? A la gente, ¿qué les interesa a ustedes? La gente, hay 6 ¿Puedo, muertos. Alejandro? 6 muertos hay. Alejandro. Tuvo que esperar 6 muertos. ¿Cuántos Alejandro, muertos más vamos a ¿puedo esperar terminar? para que ustedes 4 años tomen esperamos medidas? hasta que el kirchnerismo nos acompañó. 4 años para A ver, tomar Bueno, Bueno, disculpame, no, estoy no, con el verso del no, kirchnerismo y el no, kirchnerismo con el verso del PRO. El problema es la gente que sufre cada 3 meses inundaciones como esta. No les ¿Sabés pagan qué y nada. acompañar los basta, proyectos viejo. que son a favor de la Basta. gente. Entonces, Ustedes no son ustedes funcionarios unos dramáticamente a en otros. contra. Después Explicá por qué votan no todos votaste a favor. juntos. Votaron Después también, votan todos Gonzalo, vos juntos. también estás a Después favor de la votan todos gente. juntos. No voy a votar el negocio inmobiliario que impermeabiliza los suelos ¿Qué para que negocio después haya más inmobiliario? inundaciones. Por favor, Alejandro, ¿qué por negocio? favor. Quiero ¿Por qué? dejar ¿Por qué terminar no a... hacen lo que quiero tienen que hacer? antes que Ustedes nada... con el verso de que no los dejan, al Nos final, tenemos ¿para que qué ir, gobiernan? nos tenemos que ir, pero está... Voy a acompañar Perdón, lo que hacen que produce 6 muertos. Bodar, un
un segundo. Está en la otra mesa, y le voy a pedir al señor director que tenga la gentileza de mostrarlo. Está Claudio Dele Carbonara. Alejandro, uno de los seis muertos de hoy es un trabajador del subte, está de paro. Claudio, gracias por venir. No, gracias. Termina el paro ahora a la hora 0. ¿Mañana puede haber medida de fuerza? No lo descartamos, pero lo primero que quería aclarar es que lo que pasó hoy en el subte no fue ningún accidente. Está claro que fue un asesinato para nosotros, un crimen que tiene responsables. Digo, hay que hablar de responsabilidades. La empresa Metrovías es uno de los responsables de este crimen, pero también el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación. Acá se escuchan y lo escuchamos todos los trabajadores, los vecinos, los usuarios, que son en su inmensa mayoría, estos discursos, estas peleas que hay entre diferentes funcionarios de uno y otro gobierno, y en realidad son los dos responsables de lo que se vivió hoy. Lo que se vio hoy en la ciudad y en el Gran Buenos Aires son realmente crímenes sociales. Claudio, tengo que interrumpirlo. ¿Hay paro mañana? No lo podemos descartar, va a haber un plenario de delegados el día jueves. Lo que sí, insisto, estos responsables tienen que pagar. Metrovías, el gobierno de la ciudad y el gobierno de la nación tienen que pagar por el compañero que falleció trabajando, porque los mecanismos de seguridad no están, porque la inversión no se hace, siguen bancando una empresa que se ha llevado todo el dinero que ha podido y que ha convertido el subte en una bomba de tiempo y que ha convertido también al subte en una tumba para más de 3 trabajadores que en el último año y medio han fallecido. Muchas gracias, Claudio, y gracias a todos. El martes que viene nos vamos a seguir aquí para charlar. Yo quiero dedicar este programa aparte a las 6 víctimas, a todas las personas que están sin luz, a los excombatientes. Hoy es 2 de abril, parece casi como una jugada de la impericia de los funcionarios y de la naturaleza no recordarlos, así que un recuerdo muy especial, y con esto nos despedimos. Muchas gracias. Las siguientes empresas acompañan a Luis Novarecio en Parte de la Razón. Hace poco más de 2 meses nos comprometimos con